Hechos, ahora en el capítulo número 18. En el anterior capítulo estuvimos viendo cómo Pablo estuvo en Atenas y todo lo que sucedió ahí lo puede ver en el video anterior. Ahora nos concentraremos en el capítulo número 18. Continuando con su segundo viaje, Pablo partió de Atenas y llegó a la ciudad griega de Corinto. Mientras vivía con Aquila y Priscila, trabajó como fabricante de tiendas y predicó el Evangelio. Silas y Timoteo vinieron a él desde Macedonia y se reunieron con él, aparentemente trayendo apoyo que le permitió dedicarse más plenamente a la predicación. Cuando Pablo salió de Corinto, comenzó su viaje de regreso a Antioquía de Siria, desde donde había comenzado este viaje de predicación. Llevó consigo a Aquila y a Priscila hasta Éfeso, donde los dejó, y a su llegada a Antioquía de Siria, saludó a la iglesia de allí. Después de pasar algún tiempo en esa ciudad, se embarcó en su tercer viaje. Mientras tanto, un judío llamado Apolos llegó a Éfeso y predicó, pero solo conocía el bautismo de Juan. Después de que Aquila y Priscila le instruyeron, fue a Acaya y proclamó la verdad a los judíos de allí. Así es, entonces, cómo comenzamos el capítulo número 18 del libro de los Hechos. Después de esto, dice el versículo número 1, partió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 4. Veamos algunas cosas interesantes de este capítulo, esta introducción, porque Pablo entonces salió desde Atenas y se fue justamente a Corintio. Pero ahí se encontró con un judío de nombre Aquila y también estaba su mujer. Nos da el detalle Lucas de que era natural del Ponto y acababa de llegar de Italia. ¿Y por qué habían llegado de Italia? Habían llegado de Italia porque había sucedido algo en Italia. Y lo que había sucedido ahí tenía que ver con la expulsión de los judíos por parte del emperador Claudio. Aquila y Priscila se nos dice que habían llegado a Corintio porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos dejaran Roma. Esta no fue la única oportunidad en que las autoridades romanas consideraron necesario limpiar la ciudad de grupos indeseables de inmigrantes orientales. El edicto de Claudio se relaciona habitualmente con la afirmación de Suetonio de que expulsó a los judíos de Roma porque se habían dedicado a la constante realización de revueltas a instigación de Cresto. Este Cresto puede haber sido un perturbador, por lo demás totalmente desconocido, que estaba activo en los círculos judíos de Roma alrededor de la mitad del siglo I. Pero en ese caso, Suetonio probablemente lo habría mencionado como un tal Cresto. Lo más probable es que haya estado pensando en el fundador del cristianismo, pero al escribir, unos 70 años después de estos acontecimientos, supuso equivocadamente que Cresto, mencionado en una de sus fuentes de información como cabecilla de uno de los partidos involucrados, estaba realmente en Roma en aquel tiempo, donde desempeñó un papel prominente en la contienda. La afirmación de Suetonio, de hecho, indica la existencia de disensión y desorden dentro de la comunidad judía de Roma como resultado de la introducción del cristianismo en una o más de las sinagogas de la ciudad. Así entonces, tenemos más información acerca de por qué entonces el emperador Claudio echó a los judíos que salieran justamente de Roma, y entre ellos salió entonces Aquila y Priscila. El apóstol Pablo había dejado Atenas y se había ido a Corintio solo y estaba en una escasez de carácter monetaria. No tenía para su sustento, según lo que podemos concluir de estos versículos, así que se dedicó entonces
a trabajar también en hacer tiendas de campaña, que era un oficio que él también conocía y sabía hacer, y Priscila y Aquila se dedicaban a ello, entonces se dedicó a esto. Y además estaba discutiendo en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Sin embargo, el versículo número 5 nos va a decir que cuando ahora llegan Silas y Timoteo, que los había dejado allá, llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo, lo que nos ha de suponer que tanto Silas como Timoteo trajeron entonces ayuda, soporte para que Pablo se dedicara 100% al trabajo, que es para lo que él estaba llamado, 100%. Esto no quiere decir que en algunas ocasiones, producto de una emergencia, como es la que sucedió acá, el apóstol Pablo entonces tuvo que usar de sus dotes del oficio que él conocía, de trabajar en las tiendas y hacer tienda para poder tener dinero para su sustento. Pero ahora que llegan Silas y Timoteo, entonces todo ha de suponer que le traen justamente sustento para que, como dice el texto, comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos de que Jesús era el Cristo. Esto nos recuerda, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, si me acompañan ahí, 2 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo número 4, donde habla acerca de quienes se dedican a la predicación por completo. Dice, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Esa era la regla que tenía Pablo, es decir, si alguien te ha dedicado a la predicación 100%, a eso debe dedicarse. No a los negocios ni a otro tipo de situaciones que le provean ingresos si él ya tiene el sustento y debe dedicarse a eso, es su trabajo, debe hacerlo. Eh, Obviamente estamos ante un caso donde hubo una emergencia y por eso Pablo entonces trabajó en el oficio que él conocía. Pero luego que llegan Silas y Timoteo y le traen supuestamente esta ayuda, entonces Pablo deja todo eso porque él está dedicado 100% al trabajo. Hay otro texto también que me gustaría compartir con ustedes en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 8. Por favor, si me acompañan ahí. 2 de Corintios, capítulo 11 y el versículo número 8. Vamos a leer desde el 7. Fíjense lo que les escribe Pablo a los Corintios, que es justamente donde está ahora, está en la iglesia en Corintio. Miren lo que les escribe a los Corintios. Verso 7, hace una pregunta. ¿O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados porque les prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente? Atención al verso 8. A otras iglesias despojé tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Pablo le está diciendo a los hermanos en Corintio que él no recibió sostenimiento de la iglesia en Corintio, donde está justamente predicando ahora, donde comienza la predicación por primera vez aquí en Corintio. No tomé dinero de ustedes porque otras fueron las que me sustentaron. Lo que ha de suponer entonces que justamente Silas y Timoteo probablemente llevaron dinero a Pablo para sostenerle y para que se dedicara, como dice el texto, por completo a la predicación. Sigamos entonces con la lectura. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió su ropa y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, y yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo siempre iba primero a los judíos a predicarle la palabra al Señor, al pueblo de Dios del Antiguo Testamento, para que se convirtieran, pero si ellos no querían convertirse, entonces él se volvía a los gentiles. Cosa similar que había sucedido en el capítulo 13, en su primer viaje, en el versículo número 46, si me acompañan, en el 13:46, cuando Pablo está en Antioquía de Pisidia. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios le fuera predicada primeramente a ustedes, a los judíos, igual que en el caso de Corintios. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles.
porque así nos lo ha mandado el Señor. Es decir, primero iban a los judíos, pero si los judíos no querían entender, no querían obedecer al Evangelio, entonces se dedicaban completamente a los gentiles. Verso 7. Partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Un hombre que conocía de las cosas del Señor. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y en el mismo verso 8, también muchos de los corintios. Aquí nos hace un resumen de cómo se escucha el Evangelio. Miren, dice, al oír, ¿qué cosa? El Evangelio. Y creían en el Evangelio. Y además obedecían. Y eran bautizados. Al oír, creían y eran bautizados. Lo que ya hemos venido repitiendo en varios de los pasajes del libro de los Hechos, partiendo de Hechos capítulo 2. Arrepentido de vuestros pecados, limpiar vuestros pecados, ir a las aguas del bautismo para que sean perdonados los pecados. Por eso que al oír creían y eran bautizados. Por medio de una visión, durante la noche el Señor le dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Este texto es muy interesante porque tuvo una visión el apóstol Pablo. Esta no es la primera vez que va a tener una visión, ya lo tuvo ahí en el momento de su conversión. También encontramos otro texto, como por ejemplo en el capítulo 22, versículo 17, un poco más adelante, donde dice, cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. En el 23, versículo 11, también encontramos donde dice que a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así ha de testificar también en Roma. Es decir, las visiones de parte del Señor hacia Pablo fueron constantes. Pablo relata aquí algo de ello. Recordemos cuando habla acerca de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado, que la noche que fue entregado, tomó pan, y etcétera, etcétera, etcétera. Recibí del Señor, el Señor en visión le habló directamente a Pablo, y aquí encontramos justamente esto. El Señor le dijo a Pablo, no tengas miedo, siga adelante. Y Pablo se quedó entonces en Corintio, ¿cuánto tiempo? 1 año y medio. 1 año y medio. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. La acusación era la siguiente, persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, judíos, yo les toleraría. Como sería razonable, dice, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Los judíos lo llevaron frente al juez, a Galión, pero Galión le dijo, bueno, estos son problemas de ustedes, no tiene que ver con la ley romana. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada en esto. O sea, miró para otro lado, lo dejó que lo golpearan. Esto es un problema, ustedes arréglenselo ustedes. Pablo, en el verso 18, después de quedarse muchos días más, o sea, aparte del año y medio, y se quedó muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iba Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos. Aquí vamos a encontrar entonces algo muy interesante que tiene que ver con un voto que hace Pablo. Y esto ha traído confusión y algunas discusiones entre la hermandad, producto de cómo es posible que el apóstol Pablo esté haciendo cosas de la ley si la ley está prohibida. Veamos algunas cosas interesantes.
Primero es que Cencrea era la ciudad portuaria de Corintio. Y antes de zarpar de allí, Pablo se cortó el pelo justamente debido a un voto, así lo dice el texto, lo acabamos de ver. A veces los judíos hacían votos a Dios en agradecimiento. A veces las hacían en relación con las oraciones por bendiciones futuras. Por lo general, se supone que el voto de Pablo implicaba no cortarse el cabello durante un cierto periodo de tiempo. Terminado el periodo señalado, se cortó el cabello justamente aquí en la ciudad de Cencrea. Asumiendo que el voto implicaba no cortarse el cabello, muchos concluyen que era un voto nazareno o nazareo, como dice en Números capítulo 6, versículos 1 al 21. Hay algunos comentaristas que niegan que este fuera un voto nazareo y argumentan que al final del voto nazareo, según lo que explica en Números, lo puedes leer ahí en Números capítulo 6 del 1 al 21, el cabello debía ser afeitado en el templo y quemado en el altar. Otros tienen otra opinión, sin embargo, observan que la tradición judía permitía bajo ciertas circunstancias que el cabello se cortara en otro lugar y se llevara después al templo. Otros comentaristas, como Bruce, no creen que este voto fuera un voto formal nazareo, sino un voto privado, cuyo cumplimiento era un acto de acción de gracia, posiblemente por la promesa divina del versículo número 10. En el versículo número 10, el Señor le prometió que yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Es probable que ese voto haya sido por eso. Había sido confirmado justamente la promesa en la preservación de todos los daños a lo largo del ministerio en Corintio. Lucas no nos da más información para que conozcamos los hechos acerca de este voto. Y justamente, como les mencionaba, algunos están preocupados por la posibilidad de que haya sido un voto nazareo, pensando que habría sido un error de Pablo involucrarse en una práctica de la ley de Moisés. Una ley que Pablo mismo había argumentado que no era obligatoria, por ejemplo, en Hechos capítulo 15. Pero aquí hay un punto importante que tenemos que tomar en cuenta, que Pablo enseñó que la ley de Moisés ya no era obligatoria, que no era necesario obedecerla para ser salvo, y que los judíos no debían tratar de obligar a los gentiles a obedecer la ley. La salvación fue a través de Cristo, no a través de la ley de Moisés. Sin embargo, Pablo no prohibió a los judíos observar las prácticas que se habían convertido en parte de su herencia judía. Por ejemplo, si querían abstenerse de las carnes que la ley de Moisés había declarado impura, estaba bien. Si querían circuncidar a sus hijos, tenían la libertad de hacerlo. Pablo escribió que ni la circuncisión servían de nada. Lea, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 6. De hecho, Pablo escribió que incluso él, cuando estaba entre los judíos que guardaban la ley, observaba sus costumbres para ayudar a preservar su capacidad de influir en esos judíos. Leamos juntos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9 y los versículos 19 al versículo número 21. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a la mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que por todos los medios salve a alguno. Y todo lo hago por el amor del Evangelio para ser partícipe de él. Dice el texto, para que por todos los medios salve a alguno. Así que Pablo se adaptaba a la situación y no era una prohibición estos votos o estas tradiciones que ellos tenían en el judaísmo. El tema estaba si aplicaban esto o lo enseñaban como parte de la salvación o obligaban a los gentiles a cumplir la ley para poder ser salvo. Eso estaba errado y eso sí estaba prohibido. Sin embargo, cuando los judíos trataron de atar a los gentiles a la ley, Pablo fue muy claro. Por ejemplo, en Gálatas capítulo número 2, versículo 3 al 5, dice lo siguiente. Gálatas capítulo 2,
versículo, y vamos a ir al versículo 3 al 5. Dice así: pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Fíjese, para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Pablo era muy fuerte en otro sentido y muy duro si los judíos trataban de someter a los gentiles a la ley, justamente para encontrar ahí la salvación. La salvación venía de la predicación del Evangelio. Así que cumplir algunas cosas de la ley o algunos de estos votos no era pecado. Pablo no estaba pecando y de hecho no pecó por hacerlo. Volviendo entonces al libro de los Hechos, ya para finalizar, nos encontramos entonces con el apóstol Pablo finalizando su segundo viaje y dejó entonces ahí en Éfeso a Priscila y Aquila, y Pablo seguía discutiendo con ellos en la sinagoga, y cuando le rogaron que se quedara más tiempo ahí en Éfeso, Pablo, bueno, no se quedó. Vamos a verlo en el tercer viaje, que sí, estuvo más tiempo, pero en esta oportunidad solo fue de paso, y les dijo: volveré a ustedes otra vez si Dios quiere, y se embarcó entonces para ir a Jerusalén. Lo mismo que Pablo, si Dios quiere. Seguiremos en el próximo video viendo cómo Pablo comenzará su tercer viaje de predicación en esos lugares. Que el Señor